Mientras el sol se iba ocultando lentamente en el horizonte, se escuchaban las risas de unos chiquillos jugando a las escondidas fuera de sus casas. Se trataba de Miguel junto con sus amiguitos, Fernando y José Juan. Reían de felicidad al divertirse con un juego que era común en aquel pueblo. Corrían por aquí y por allá, ocultándose entre los árboles y la maleza de la espesa hierba. La madre de Miguel le gritó de inmediato para entrar a cenar, y en ese momento cada uno regresó a sus casas. Miguel vivía con su madre y su abuelo en una pequeña casa cerca de un río. Don Nacho, su abuelo, trabajaba haciendo pan en horno de piedra, siendo este su sustento económico del hogar. La madre de Miguel le ayudaba a vender el pan en la parroquia del pueblo todos los días por la mañana. El pueblito, llamado Cuatro Vientos, era próspero y feliz, con una armonía que se respiraba hasta en la flora y la fauna de la misma naturaleza. A lo lejos, se miraba como unas montañas alzaban imponentes sobre la niebla que cubría el cielo. «Ay, creo que llegamos algo tarde», dijo Mariela a su pequeño Miguel. «Apenas empezará la misa, allí está el padrecito. ¿Puedo ir, ma?», dijo el chiquillo ansioso. «Bueno, está bien, pero obedece al padrecito, si no te va a jalar las orejas». Miguel corrió hasta la iglesia con el padre Teodoro, a quien le ayudaba en la celebración de la Santa Misa. El pequeño era muy querido por el sacerdote, porque a pesar que hacía en ocasiones travesuras, también tenía un corazón puro y noble que contagiaba a los demás. La gente comenzó a llegar para acomodarse en una de las bancas dentro de la antigua iglesia. Afuera se escuchaba cómo el padre tomaba la palabra para comenzar con el sermón. Mariela permanecía siempre afuera cuidando el negocio de su padre. Tenía buenas ventas porque el pan que fabricaban era el único del pueblo. Don Nacho trascendió con la tradición del pan desde generación en generación, transmitiendo ese conocimiento a su hija Mariela. Su meta era que en unos años Miguel se encargara de continuar con su importante legado para mantener la costumbre. Las personas que vivían en Cuatro Vientos se conocían las unas a las otras. Era un pueblo muy unido, todos se querían, se apoyaban y sobre todo respetaban. Y bueno, esa mañana de domingo, Miguel regresó con su madre después de la misa, pero en ese momento se encontró con dos amigos quienes iban a buscarlo para poder jugar. Miguel se fue con sus dos amigos, planeaban ir a jugar del otro lado del pueblo, donde había un árbol enorme que usaban para jugar a ser piratas. «Vamos ahora al río», dijo Fernando. «Pero el que está del otro lado, junto a las ruinas». Cerca del pueblo, en los adentros de la naturaleza, se encontraban unas ruinas de lo que sería una especie de templo. Las personas no tenían información, pensaban que tenían muchos años, porque incluso los muros que yacían aún de pie se iban desmoronando lentamente. Junto a las ruinas, había un río que desembocaba justo en el de la casa de Miguel. Los niños en ocasiones iban a ese lugar porque podían disfrutar de una pequeña cascada en la cual les gustaba meterse para echarse un chapuzón. Eran aproximadamente las 2 de la tarde, el sol estaba en su punto medio y de repente una ráfaga de viento comenzó a sacudir las ramas de los árboles. Los niños se inquietaron saliendo del agua para volver a casa, pues recordaron que se contaban historias de fantasmas por ese lugar. «No me digan que tienen miedo», dijo Juan burlándose de Fernando. «Ya vámonos, que mi mamá va a regañarme», añadió Miguel al final.
Cuando se dieron la vuelta para volver a casa, Miguel escuchó un pequeño gemido de dolor. Buscó de dónde provenía y al acercarse atrás de un muro de las ruinas, ahí entre los escombros, estaba un pequeño cachorro de color negro. Miguel tomó al cachorro en sus brazos para volver a casa. Cuando iban caminando, el cielo comenzó a cubrirse con nubes muy negras anunciando una fuerte tormenta. El viento soplaba con mucha violencia, como anunciando que algo muy malo estaba a punto de ocurrir. Miguel llegó a casa con su madre, mostrándole lo que había encontrado. En esos momentos, el aguacero se desató con toda su furia, que los techos de láminas de las casas se levantaron. Miguel entró a su casa mientras su mamá aseguraba la puerta, pues estaba ocurriendo un extraño fenómeno natural. Granizo y fuertes ráfagas de viento azotaron el pueblo en su totalidad. Miguel miraba cómo su madre trataba de asegurar las láminas de su casa por fuera, mientras él, siendo solo un niño, no podía hacer nada. Minutos después, apareció don Nacho con la ropa empapada. Había ido a comprar insumos para la elaboración del pan. «Esto no es de Dios», dijo exclamando mientras se persignaba y salía con un machete para dibujar una cruz en el cielo. Don Nacho tenía una de esas habilidades para atraer o deshacer las nubes de la lluvia. Se decía que pocas veces lo habían mirado detener los torrenciales aguaceros, sobre todo cuando venían con granizo y podían dañar las cosechas. En esos momentos la lluvia cesó. El chiquillo se dio cuenta cómo su abuelo lograba detener los fuertes vientos y poco a poco las nubes se fueron retirando del cielo. Mariela estaba algo asustada. Miró por la ventana el desastre con las demás casas e incluso el río que estaba cerca se encontraba a punto de desbordarse. De pronto, el cachorro salió de su escondite, mirando de forma extraña a don Nacho. El perrito se mostraba muy tímido. Tenía unos enormes ojos negros y brillantes como la misma noche, ocasionando una sensación extraña en el cuerpo de don Nacho. Al día siguiente, las personas limpiaban todo el desastre de la tormenta, y en ese momento llegaron los amigos de Miguel para invitarlo a jugar. Cuando el chiquillo iba a pedirle permiso a su mamá, vio al cachorro que estaba en la puerta de su casa mirándolo de forma extraña. Miguel comenzó a sentir en todo su cuerpo una sensación de miedo y escalofríos. «Oye, vamos a jugar». Se acercó al perrito extendiéndole sus brazos. El cachorro ni siquiera movía la colita, lo ignoró dándose la vuelta para entrar a la casa. En ese instante, Miguel escuchó una voz que le susurró en el oído izquierdo. Miró para todos lados, pero no había nadie. Entró a su casa y ya no salió. Los amigos, desesperados, lo fueron a buscar. «Oye, ¿sí vas a ir o no?», preguntó Fernando, quien observó a Miguel sentado en su cama, mirando al cachorro quien estaba en una silla de madera. Ambos se miraban fijamente, mientras que el pequeño parecía estar con la mente ausente. «Miguel, Miguel, oye, ¿sí vas a ir o no?», le gritó Fernando. «Mejor no», dijo Miguel, volviendo en sí. En ese momento, continuaba mirando al cachorro sin voltear a ver a su amigo. Fernando, un poco molesto, salió de la casa de Miguel para decirle a José Juan que irían solo ellos dos a jugar. Miguel comenzó a actuar de forma extraña. A partir de ese momento, ya no quiso salir a jugar con sus amigos.
Se la pasaba en su habitación con el cachorro, pero lo más extraño era que el perrito no dormía en toda la noche, mucho menos quería comer. Mariela preguntó si el perro estaba bien. Ella había notado esas cosas extrañas en el lomito. No era normal que un perro no quisiera comer. Por las noches, Miguel se acomodó a dormir con el cachorro entre sus cobijas. Lo abrazaba con tanta delicadeza porque pensaba que seguramente podía extrañar a su madre. Minutos después, el sueño fue venciendo el cuerpo del pequeño, quien a los pocos minutos quedó profundamente dormido. En ese instante, el perro se puso frente al rostro de Miguel y con un brillo antinatural en sus ojos, abrió su hocico, expulsando un hilo de humo negro, el cual entraba en el cuerpo del pequeño por su nariz. Miguel deseaba despertar. En sus sueños veía como una fuerza sobrenatural lo arrastraba directo hacia una profunda oscuridad y éste solo podía gritar. Mariela se despertó al escuchar un fuerte ruido en el techo de su casa. Cuando don Nacho salió para asomarse, miró a una mujer vestida de blanco, con garras en vez de pies, arañando las láminas de su casa. «Dios Todopoderoso», exclamó, mientras un palo de la vieja escalera se rompía, provocando que éste cayera al suelo. El grito alertó a Mariela, quien salió de la casa para ayudarlo. Al ver a su padre en el suelo, levantó la mirada hacia el techo, mirando aquella escena escalofriante. La mujer se elevó hasta el cielo y con unas alas que salieron de su espalda, se fue volando como un ave a toda velocidad, perdiéndose en la oscuridad. Cuando entraron a la casa, miraron que Miguel se encontraba de pie tocando la pared con ambas manos. El niño tenía una actitud extraña que alertó a la madre y a su abuelo. Sus ojos estaban completamente negros, como si su brillo se hubiese apagado por completo. «Miguel, Miguel», gritó la madre, tratando que el niño volviera en sí. Cuando el chiquillo despertó de su sueño, miró que debajo de las cobijas estaba el cachorro sin vida. Lo tomó y lo lanzó fuertemente por la ventana. «Miguel, ¿qué es lo que haces?», dijo la madre desconcertada, porque la actitud del pequeño no era normal. «Bueno, creo que es mejor así. El perro está muerto. Mañana lo entierro del otro lado», dijo el abuelo. Cuando amaneció, todo el pueblo estaba algo asustado. Algunos vecinos comentaban ciertos sucesos que habían presenciado, similar a la experiencia de don Nacho. Pero el abuelito de Miguel no deseaba alarmar más a su hija con lo sucedido. Y en ese momento, el padre llamó a misa, repicando la campana de la iglesia. Miguel permanecía de pie, mirando hacia el río. Tenía una expresión rara, como si su mirada, o más bien su pensamiento, estuviese en otra parte. Mariela lo llamó 2 veces para ir a la iglesia, pues sabía que el padre tenía algo importante que decirles a todas las personas. En el camino aparecieron los amigos de Miguel. Estaban asustados por lo ocurrido durante la noche anterior, pero el pequeño no les hacía ningún caso. «Oye, Miguel, ¿hoy no vas a jugar? Vamos», dijo Fernando, tomándolo de la mano. Miguel, enojado, empujó a su amigo al suelo con tanta fuerza que se golpeó severamente la cabeza con una piedra. La mamá de Miguel corrió para auxiliar al pequeño, intentando saber si éste se encontraba bien. José Juan ayudó a Fernando a levantarse y los dos se fueron a sus casas. El pequeño tenía un fuerte golpe en la cabeza, pero por fortuna no hubo herida que sangrara.
Los niños se fueron muy asustados y no comprendían para nada la actitud de Miguel. Mariela, enojada, tomó de la mano a su hijo para caminar a paso rápido, pues ya se hacía tarde desde que el padre repicó la campana. Cuando fueron llegando las personas, se iban reuniendo dentro de la iglesia. Mariela soltó al niño para saludar a una de sus comadres quien no había visto hace 2 semanas. Miguel quedó de pie mirando hacia el cielo. No se movió para nada y a su alrededor la movilización de las personas provocó en su interior algo de molestia. «¡Miguel!», le gritó su madre haciéndole señas para entrar juntos a la iglesia, pero el pequeño no deseaba entrar a la casa de Dios. «Ay, ¿pero qué estás esperando, Miguel? Vamos, el padre ya va a empezar la misa». Miguel no se movía de su lugar. Su madre intentó jalarlo de una mano, pero era en vano. «¿Qué es lo que sucede, Miguel? Vamos, tenemos que entrar ya». En ese instante la madre, muy enojada, intentó cargar al pequeño sin tener éxito. Estaba muy pesado y con todas sus fuerzas no logró que éste se moviera. Segundos después, Miguel comenzó a caminar hasta llegar a la puerta de la iglesia, pero por más que su madre intentó hacerlo avanzar, Miguel no reaccionaba, quedándose en la puerta. El padre se dio cuenta de la situación. Se acercó a la madre de Miguel preguntando si todo estaba bien. Pero cuando miró los ojos del pequeño, una fuerte ráfaga de viento sacudió con fuerza las ramas de los árboles. Una fuerte tormenta se iba acercando. Miguel siguió en la puerta, pero por más que su madre insistió, no quiso moverse. Las personas habían presenciado la extraña actitud del chiquillo, pero nadie dijo nada, confiando en que solo fuera un mal momento del niño. El padre invitó a sentarse en sus lugares correspondientes, porque ya se había atrasado la misa. Comenzó con una alabanza, para después ir predicando la palabra de Dios. Cuando estaba dando la comunión a los creyentes, levantó la mirada viendo a Miguel justo en la puerta a punto de entrar. Tenía ese brillo antinatural en sus ojos que cuando estos se iluminaron, provocaron el rompimiento de los cristales de las ventanas. El padre quedó atónito con lo que vieron sus ojos, no lo podía creer y tampoco aceptar. Las personas en el recinto comenzaron a asustarse y quedaron en silencio constante. Se miraban unas a las otras, preguntándose qué pasaba, cuando de repente un joven alarmó a todos de manera inesperada. «¡Dios santo!», pegó un grito. Miró en la puerta cómo el niño tenía ese brillo extraño en su rostro y caminando hacia el altar, se detuvo mirando hacia el techo. De repente, las veladoras de la iglesia se rompieron al mismo tiempo, causando incendios en las mantas que cubrían algunas imágenes. La gente comenzó a salir de la iglesia muy asustada. El padre no podía ni siquiera moverse de la impresión. Volteó hacia el cuadro de la Virgen de Guadalupe que se encontraba en el altar, mirando cómo se iba cayendo a pedazos. El padre intentó caminar hacia el pequeño, quien tenía la mirada perdida, no parpadeaba y sus ojos seguían iluminándose con ese brillo antinatural. En ese momento, elevó al padre utilizando ese brillo de sus ojos. Lo lanzó hacia el techo, cayendo en una de las bancas con el cráneo fracturado. El interior se azotaba con movimientos telúricos. Las paredes comenzaron a fracturarse porque un horrible temblor comenzó a sacudir la tierra. Las imágenes santas se cayeron al suelo rompiéndose en su totalidad,
mientras que la madre del niño permanecía en la puerta. Tiempo después, rayos eléctricos cayeron al suelo. Las nubes cubrieron en su totalidad el ambiente, provocando una espesa neblina en la atmósfera. La neblina comenzó a descender hasta el suelo, provocando que cada una de las personas tuviera dificultades para respirar. Pronto se fueron desvaneciendo lentamente hasta caer al suelo sin vida. Mariela no comprendía qué estaba sucediendo. Las personas estaban muriendo, pero ella seguía de pie en la puerta de la iglesia. Sin embargo, en el interior de Miguel aún se hallaba el espíritu del pequeño, quien le llamaba a su mamá desde el corazón. El padre abrió los ojos, yacía en el suelo tratando de decir unas palabras con mucha dificultad. Levantó su mano con todas sus fuerzas, haciéndole una seña a Mariela para que ésta se acercara. «Dígame, padre, ¿qué es lo que ocurre?» «Tu hijo. Él necesita tu ayuda. Lleva un demonio dentro». En ese momento, los ojos del sacerdote se cerraron para siempre. La mujer, llena de valor, tomó la Biblia del padre junto con una cruz de madera y, enfrentándose a la fuerza oscura que controlaba el cuerpo de su hijo, decidió desafiarlo. El pequeño, dominado por aquel demonio, se dio la vuelta, susurraba en la mente de Miguel que debía atacar a su madre. El espíritu de Miguel sabía que no podía hacerle daño a su madre. Con todas sus fuerzas se opuso al demonio y salió corriendo de la iglesia. Mariela intentó seguirlo, pero la puerta se cerró de golpe, dejándola atrapada en el interior. El chiquillo se fue corriendo con tanta velocidad, dejando desastre a su paso. Provocó ráfagas de viento que sacudieron las casas de las personas, creando pequeños remolinos de polvo y de tierra. La gente quedó tumbada en el suelo. Algunas personas cerraron los ojos para siempre, otras permanecieron heridas tratando de moverse. Aquel pueblo que un día fue próspero, hermoso y sobre todo armonioso, ese día estaba quedando solo en el recuerdo. Mariela intentó salir de la iglesia, pero algo se lo impedía. Por más que azotó la puerta para que ésta se abriera, era imposible. Se hincó en medio del altar para suplicar ayuda divina. No obstante, en cuestión de segundos, todo comenzó a incendiarse. La mujer, atrapada en el recinto sin poder salir, pensó que eran sus últimos momentos y, pidiendo por el alma de su hijo, lentamente las llamas la consumieron. Las llamas fueron consumiendo al pueblo en su totalidad, dejando solo carbón y ceniza a su paso. Miguel había escapado con gran velocidad. A lo lejos se miraba cómo corría tan rápido, pareciendo un ciervo asustado. Llegó hasta un acantilado, a punto de caer al vacío con los ojos perdidos y su mente en blanco. Se detuvo al sentir los gritos desgarradores de su madre, quien en sus últimos momentos pronunció su nombre. Las lágrimas en sus ojos comenzaron a caer, pero una voz burlona desde su interior le susurró, obteniendo nuevamente el control y poder de su cuerpo. En ese momento, una mueca de satisfacción se formó en el rostro de Miguel con ese brillo antinatural en sus ojos. Siguió su camino por varios días y varias noches, hasta que al fin logró ver a lo lejos una antigua iglesia que se alzaba en un cerro. Miguel caminó hasta la iglesia, se paró en la puerta mirando en su interior que se celebraba una misa. «Hola niño, ¿te encuentras bien?», un hombre le preguntó, mientras Miguel observó aquel recinto con ese escalofriante brillo antinatural de sus ojos.
En un pequeño pueblo rodeado de montañas y bosques, había una antigua iglesia de piedra que se alzaba imponente entre la niebla. Dentro de sus muros, un niño llamado Miguel buscaba refugio, pero no estaba solo. Un demonio astuto y travieso había encontrado un hogar en su interior, susurrando pensamientos oscuros y promesas de poder. El pequeño había aparecido con la intención de pedir caridad a los presentes, quienes se encontraban escuchando la Sagrada Misa celebrada por el Padre Juan Cristóbal por motivos de la Semana Santa. Los fieles se habían preparado con sus palmas, listas para ser bendecidas por el Padre en la Santa Misa, cuando de repente don Sixto miró en la puerta al pequeño Miguel con una actitud desorientada. «Niño, ¿estás bien?», preguntó mirándole a los ojos, pero este no le contestó nada, tenía la mirada perdida. El padre, quien daba la comunión a los presentes, se dio cuenta de lo sucedido en la puerta de la vieja iglesia. El niño no se movía ni tampoco decía palabra alguna, y en cuestión de segundos cayó al suelo perdiendo el conocimiento. La misma gente interrumpió la misa, preocupada por el pequeño. Se acercaron a auxiliarlo, preguntándose unos a otros quién era y de dónde venía. ¿Alguien conoce a este niño?, preguntó el padre entre la muchedumbre. «Jamás lo había visto por aquí», respondió una mujer de 95 años. La anciana llamada Rosita conocía a todas las personas de ese poblado y aseguraba que el pequeño no permanecía a ese lugar. ¿Dónde estarán sus papás?, se preguntaban todos al mismo tiempo, llevándolo hasta la oficina del padre para recostarlo en un viejo sillón. En esos momentos en que el pequeño entraba al interior de la iglesia en los brazos del padre, una ráfaga de viento entró por la puerta, apagando las velas y veladoras de las imágenes santas. En el cielo apareció una parvada de aves, golpeando algunas ventanas de las casas y los autos que se encontraban fuera de la iglesia. La señora Rosita dijo unas palabras frente al Cristo de madera que se encontraba en el altar. Luego el viento cesó y las aves se retiraron del lugar. Entre la muchedumbre de gente, el padre Juan atendía al menor inconsciente, quien permaneció recostado en compañía de don Sixto. Los presentes murmuraban entre sí y, asustados por el acontecimiento, esperaron las noticias del padre para saber si tenía una idea de aquel extraño suceso. «Padre, ¿qué es lo que ha pasado?», se escuchó en la voz de todos los presentes. «Vamos a esperar que despierte el pequeño para saber de dónde viene. Ya mandamos a traer al médico del pueblo. Quédense tranquilos». El padre Juan pidió a los fieles la oportunidad de culminar la misa para bendecir las palmas que trajeron de casa. Al término de la ceremonia religiosa, todos se marcharon con la incertidumbre de saber el origen del pequeño, pues sus rasgos no le eran familiares, parecía venir de otro lugar. El pequeño yacía inconsciente recostado en el sofá, y en cuestión de segundos, sus ojos se fueron abriendo lentamente. Miró para todos lados, tratando de reconocer el lugar. En su expresión se veía que no sabían dónde se encontraba, y eso le causó mucha inseguridad. «No, no te levantes», le dijo don Sixto, quien lo acompañaba mientras llegaba el médico del pueblo. Cuando los fieles se retiraron del lugar, el padre Juan volvió a su oficina para estar con el pequeño, y al verlo despierto, preguntó cuál era su nombre. Sí, me llamo Miguel», él respondió. «¿Y tus padres, en dónde están?», preguntó el sacerdote. El pequeño no tuvo una respuesta, solo alzó sus hombros diciendo: «No sé».
Cuando llegó el médico revisó a Miguel de los pies a la cabeza, encontró todo en perfecto estado, solo tenía algo de deshidratación. Recomendó dejar al niño reposar un rato para que éste recuperara las energías perdidas. El padre Juan agradeció rotundamente la presencia del médico y justo cuando lo acompañaba a la salida, una de las veladoras se rompió, cayendo en pedazos al suelo. Ambos quedaron asombrados por tan extraño suceso. Sin embargo, no quisieron darle tanta importancia. El chiquillo se levantó del sillón mirando en la ventana. Desde ahí podía apreciar el frondoso bosque, porque la iglesia se encontraba en lo alto de un pequeño cerro. Vaya, veo que ya te sientes mejor, lo interrumpió el padre. Cuando el niño se dio la vuelta, un brillo antinatural se iluminó en sus ojos, provocándole una extraña sensación de escalofríos al padre, quien intentó disimular lo que pasaba. Sin decir una palabra, el chiquillo continuó observando desde lo alto. Bien, quisiera saber si ya te sientes mejor para poder hablar. Necesito saber tu nombre, dijo el sacerdote. Miguel, me llamo Miguel. ¿Y tus padres, en dónde están? Sin responder la pregunta, el chiquillo se volvió hacia la ventana para continuar observando el paisaje. Al padre Juan se le hacía muy extraño, porque jamás había conocido a un niño con esas actitudes. Sin embargo, algo en su interior le estaba dando una señal de advertencia, pero no lograba descifrar lo que en realidad era. Ese día era el inicio de la celebración de la Semana Santa. Se había llevado a cabo la misa de Domingo de Ramos y aún faltaba terminar de preparar todo para la representación de la muerte de Cristo, el Vía Crucis. Doña Jovita se hizo cargo del pequeño Miguel, mientras el padre terminaba de checar los últimos detalles. Esa tarde todo estaba tranquilo. El niño seguía mirando por la ventana, mientras que el padre continuaba con sus actividades del domingo. De repente, dando las 3 de la tarde, un fuerte viento sacudió las ramas de los árboles y en el cielo se fueron formando varias nubes anunciando una tormenta. Asombrado por el suceso atmosférico, el padre salió a mirar las nubes en el cielo y sus ojos se desconcertaron al mirar un rostro formado con las mismas nubes. ¿Qué es lo que está pasando?, dijo mientras se persignaba en la puerta de la misma iglesia. Algo malo estaba a punto de ocurrir y el sacerdote tenía ese presentimiento. El demonio travieso, quien yacía en el interior de Miguel, pronto se iba a manifestar de la peor manera. Por la noche llegaron los muchachos responsables de la representación del Vía Crucis. El padre Juan ordenó un último ensayo antes que se fueran a descansar y a prepararse para el día jueves. Con toda la devoción del mundo, los chicos comenzaron los ensayos afinando algunos detalles. El ensayo comenzó justo a las 7:15. Los muchachos se prepararon y comenzaron la representación, cada uno con sus papeles correspondientes. Azucena, quien representaba a María, adoptó perfectamente el papel que terminó derramando lágrimas de verdad. Seguido de eso, Alejandro, quien era el judío, comenzó a perder el control de su cuerpo. Azotó con tanta fuerza la espalda de Ezequiel, quien tenía el papel de Jesús, lastimándole la espalda. «Basta, me estás lastimando», dijo el joven, y en ese instante perdió la fuerza de su cuerpo y la cruz que cargaba cayó sobre él, quedando en el suelo. «Chicos, ¿qué es lo que sucede?»,
dijo el padre Juan, quien sintió un fuerte escalofrío. Y al voltear hacia la puerta de la iglesia, ahí se encontraba Miguel, con ese brillo antinatural en sus ojos. Alejandro se dio cuenta de que había lastimado a su compañero, y confundido por la situación, no se explicaba qué había pasado. Pero el sacerdote no quiso echar a perder la representación y entonces ordenó que todos se fueran a sus casas. Ezequiel entró a la iglesia para ser atendido de sus heridas en la espalda. Doña Jovita se acercó con un botiquín para curar con gasas y alcohol. Solo tenía un golpe muy fuerte, el cual le sangró una parte de la espalda. Entonces, la señora pensó que estaría bien para el día jueves. Después de todo, ella también sabía algo de medicina natural. Todos la conocían por ser la curandera del pueblo. Al día siguiente era lunes. El padre Juan tenía contemplado por la tarde una reunión de reflexión con todos los fieles de la iglesia. Miguel seguía en la oficina. Le habían acondicionado el sillón para que pasara la noche. La señora Jovita, preocupada, preguntó qué harían con él. Sin embargo, debido a las celebraciones de la iglesia, el padre Juan no podía salir del pueblo para ir con las autoridades en ese momento. Miguel sentía que podía recordar de dónde venía, pero su mente se ponía en blanco cuando intentaba pensar. En su interior, algo le susurraba y le ordenaba al mismo tiempo no decir una palabra. Ese era el demonio, quien se había adueñado de su cuerpo. Y bien, los días pasaron, llegando hasta el jueves. Los fieles se prepararon minuciosamente para cumplir con sus costumbres y creencias de la religión católica. Debían ayunar, rezar, entre otras cosas que ordenaba la Santa Iglesia. El padre se había levantado muy temprano afinando los últimos detalles, pero en esos momentos miró que Miguel salía de la oficina. Observaba con detenimiento cada una de las imágenes santas, mientras el sacerdote, al notar tan inusual actitud, se fue acercando poco a poco al pequeño. Y cuando éste se regresó a la oficina, miró a las imágenes que tenían severas fracturas. Los vidrios de los cuadros estaban rotos, mientras que algunas veladoras se apagaron juntas en cuestión de segundos. «Dios mío, algo está ocurriendo con ese pequeño», se dijo muy asustado. Llevó al pequeño hasta su dormitorio y le pidió que esperara ahí porque los adultos tenían cosas que discutir. El padre llamó a doña Jovita, quien había sentido la misma sensación que él. La señora advirtió que el chiquillo podía ocasionar ciertos cambios y problemas en la iglesia si no se sabía quién era en realidad. «Tenemos que saber de dónde viene. Es un niño que muestra una conducta rara», advirtió la señora. «Tiene toda la razón, pero no quisiera alarmarme por el momento. Tenemos que llevar a cabo todo lo de la Semana Santa». El padre, junto con la señora, decidieron no decir nada y continuar con los preparativos del jueves. Faltaban solo 2 días y aún no se trabajaban los últimos detalles. El niño no probaba alimento alguno. Desde su aparición le intentaron dar de comer, pero este rechazaba la comida. El médico lo revisó, dando su opinión de que todo estaba bien de salud y quizás este se sentía inseguro de estar lejos de sus padres. Con el paso de las horas, el semblante de Miguel fue cambiando de color, se puso muy pálido y unas ojeras aparecieron en sus ojos. Doña Jovita se dio cuenta un día antes del jueves que el chiquillo no dormía nada,
permanecía todo el tiempo mirando la espesa oscuridad por la ventana. Necesito saber qué sucede con el chiquillo. Es muy extraño, ni siquiera duerme y no ha probado bocado desde que apareció el domingo. El demonio que yacía en el interior de Miguel le impedía probar la comida. Era muy astuto, pensaba debilitarlo para tener el control de su cuerpo completamente y después elegir otro huésped. La mente del pequeño se encontraba dominada en su totalidad, pero muy en el fondo estaba el espíritu del niño tratando de liberarse. «Ya los vengaste», le dijo esa voz, susurrándola a través de su mente inconsciente. El médico sugirió llamar a las autoridades. El padre Juan pensaba en ir hasta la ciudad algo lejana para hacer la denuncia correspondiente acerca de la aparición de Miguel. Quiso esperar el término de las celebraciones religiosas por motivos de la Semana Santa para poder viajar a la pequeña ciudad. «Tenemos que esperar hasta lunes», dijo el padre Juan a doña Jovita, quien se encontraba haciendo la comida. Miguel escuchó la conversación del padre con la señora, formando una mueca de satisfacción en su rostro. El chiquillo se encontraba en medio de la iglesia mirando las imágenes sagradas, las cuales tenían varias fracturas. Luego se dio la vuelta, volviéndose a colocar en la ventana de la oficina del padre. Nadie sabía qué tanto observaba. En esa dirección solo había muchos árboles porque era el inicio del frondoso bosque. Esa noche de miércoles ya era de tarde. Doña Jovita se disponía a darle de cenar al padre los chilaquiles que había preparado. Fue hasta la cocina buscando al pequeño, quien seguía de pie mirando a través de la ventana. «Por Dios, niño, ¿no piensas moverte de aquí? Vamos, que necesitas comer algo». La señora llevó a Miguel hasta la mesa donde se encontraba el padre. Cuando se sentó, la luz de las lámparas apagaron de golpe y en el cielo se dibujaron rayos eléctricos anunciando una gran tormenta. Doña Jovita quedó inerte de la impresión, mientras el chiquillo observaba la llama de una veladora que permanecía encendida. Miguel levantó la mirada con una expresión de sonrisa en su rostro. Después, la llama de la vela permaneció inerte y él al fin logró probar un bocado de comida. El sonido de los cubiertos se escuchaba tan fuerte que despertó la inquietud del padre. Doña Jovita no sabía qué hacer y al ver la mirada del padre asintió regresando a la cocina. «¿Hoy sí tienes hambre?», preguntó el padre. El demonio no dejaba reaccionar a Miguel, le impedía decir una palabra y solo logró asentir con la cabeza. Y bueno, esa noche fue el inicio de lo más escalofriante que estaba a punto de experimentar el padre Juan. Al término de la cena, Miguel se fue a dormir al mismo sillón de siempre, permaneció un rato en la ventana y después se fue a recostar. Doña Jovita corrió a decirle al padre que el chiquillo al fin estaba dormido y ambos pensaron que quizás ya se sentía con más confianza. Durante la madrugada, el padre Juan no lograba conciliar el sueño. Algo extraño se lo impedía y sentía un bochorno de calor por todo su cuerpo. Se levantó para abrir su ventana y miró en el cielo un resplandor de color rojo. Cerró la ventana, regresando a su cama. Pensó que quizás era un fenómeno natural que nunca antes había presenciado. Seguido de eso, un fuerte aullido de perros ladraron unos a otros. Se oían como si estuvieran llorando o anunciando algo que estaba a punto de ocurrir. A la mañana siguiente era Jueves Santo. El padre Juan se dispuso a prepararse para llevar a cabo el programa de la iglesia.
Doña Jovita le gritó que estaba el desayuno servido, pero cuando probó el té de canela, tenía un sabor amargo que le irritó la lengua. Doña Jovita no supo qué había pasado. Probó el té y tuvo que escupir porque el sabor era demasiado fuerte. Lo mismo pasó con los huevos revueltos, sabían igual o peor. El sacerdote tomó una manzana y salió de la cocina, mirando en su oficina que el chiquillo aún seguía durmiendo. Cuando se fue hacia el centro del poblado a comprar unas cosas que le hacían falta, fue encontrando en el camino aves muertas con el pescuezo fracturado. Mientras caminaba, iba encontrando otras más, hasta llegar justo a un campo de cultivos. Ahí había un montón de aves apiladas unas a las otras. Tal suceso preocupó mucho al sacerdote. Sin embargo, no quería angustiarse. Olvidó tal acontecimiento siguiendo su camino hasta llegar al centro del poblado. Compró lo necesario para regresar lo antes posible, pues una inquietud le perturbaba en su interior y no deseaba saber lo que en realidad era. En el pueblo charló con algunas personas acerca de cosas que pasaron la noche anterior. Escucharon ruidos extraños como aullidos, lamentos y los perros no dejaban de llorar. El padre pidió que se tranquilizaran y por la tarde fueran todos a la iglesia para pedir al Señor protección para el pueblo. Entre murmullos de gente, el padre Juan regresó a la iglesia para afinar los últimos detalles. Cuando regresó, buscó a doña Jovita, quien no acudió a su llamado. Al ver que no aparecía, decidió buscarla en la cocina, pero tampoco estaba por ningún lado y la comida estaba a punto de consumirse en la estufa. Acomodó unas cosas en el altar y después salió a buscarla en su casa, que estaba bajando la vieja iglesia, pues ésta se encontraba en lo alto. Al llegar a la casa de la señora, todo estaba cerrado. Se notaba que doña Jovita no se había aparecido por ahí. Cuando regresó a la iglesia, Miguel estaba de pie frente al altar mirando al Cristo de madera. Después, ocurrió algo que éste se balanceó hacia un lado. El padre Juan no quiso esperar a doña Jovita y se puso a acomodar todo para el lavado de pies que se iba a llevar a cabo a las 7 de la noche. Dando las 6, la gente comenzó a reunirse en el atrio de la iglesia, mientras los jóvenes de la representación se iban acomodando cada uno en sus lugares correspondientes. Miguel se asomó afuera de la iglesia mirando a todos los fieles que poco a poco se reunían en el atrio. Tiempo después comenzó la ceremonia. El padre estaba muy concentrado, que se olvidó de doña Jovita. Ella no regresó. Se llevó a cabo el lavado de pies justo cuando un rayo eléctrico iluminó el cielo. La gente se asustó y mirando hacia arriba, se dieron cuenta de que no había una sola nube, hasta se veían las estrellas. El padre intentó calmar a la gente continuando con la ceremonia, pero minutos después, las luces del atrio se apagaron de golpe, quedando en completa oscuridad. La gente murmuraba los sucesos que últimamente estaban sucediendo en el pueblo, mientras el sacerdote iba hacia el interior de la iglesia buscando unas ceras para iluminar el atrio. Al entrar, miró desde la puerta al pequeño, quien seguía observando el Cristo de madera, y en cuestión de segundos, ésta se encendió. Las personas, al darse cuenta, corrieron a auxiliar al padre, tratando de apagar el fuego, y al final, la energía eléctrica regresó. Afortunadamente lograron apagar las llamas que consumían al Cristo de madera. Sufrió algunos daños, pero podían ser reparables. El padre Juan indicó seguir con la ceremonia para culminar el programa de ese día. A la mañana siguiente,
Todo ya estaba listo para la representación de la pasión y muerte de Cristo. Los muchachos que participaban con los personajes ya estaban listos desde las 10 de la mañana. Sin embargo, algo que le preocupaba mucho al padre era la ausencia de Jovita. La gente comenzó a adornar la calle con pétalos de flores mientras iniciaba el recorrido. Miguel observaba nuevamente la ventana mientras el demonio le susurraba desde su interior. «Diviértete», este le dijo. «Hazlo», le ordenó. El chiquillo salió caminando con todos los presentes. Tenía una mueca de satisfacción mientras esa luz antinatural volvía a iluminar sus negros ojos. Al iniciar el recorrido, Alejandro, en el papel del judío, comenzó a azotar la espalda de su compañero con un látigo de estambre. Todo estaba saliendo bien porque el hilo tenía pintura roja para simular la sangre. Seguido de eso, algo ocurrió que los ojos de Alejandro se quedaron fijos sin parpadear. Entonces, los golpes que recibió su compañero lo lastimaron a tal grado que éste cayó al suelo con la espalda lastimada. El chico no se pudo levantar, tenía fuertes heridas en su espalda y el padre no se explicaba qué había sucedido. En ese momento, el viento comenzó a soplar tan fuerte que los árboles se meneaban de manera violenta y en el cielo destellaban rayos eléctricos. El padre Juan miró que Miguel tenía ese brillo en sus ojos con las manos extendidas hacia el cielo. Y en cuestión de segundos una nueva parvada de aves apareció atacando a los presentes. La gente asustada regresó a la iglesia buscando refugio. «Estúpidos, todos ustedes morirán», se oyó una voz grave y distorsionada de la garganta del pequeño. El padre Juan quedó atónito a tal escalofriante escena. El pequeño mostraba síntomas de posesión, o quizás se trataba del disfraz del mismo demonio. Mientras las personas corrían a refugiarse, detrás de Miguel apareció Jovita con una manta y le cubrió la cabeza. Entonces, las aves comenzaron a alejarse de la iglesia, desapareciendo en la lejanía. Llevaron al pequeño al interior, atándolo de pies y las manos a una silla. El estado de Miguel tenía un semblante pálido con ojeras. Su voz no era la de un pequeño. Entonces, el padre Juan estaba seguro de que el niño tenía en su interior una presencia demoníaca. Nadie sabía qué deberían hacer, pues se encontraban alejados de la ciudad más cercana. El sacerdote reunió a toda la gente y todos decidieron encerrar a Miguel para evitar que hiciera daño, sellando la puerta con agua bendita. Asustados culminaron la representación del Vía Crucis, mientras doña Jovita custodiaba la puerta donde se encontraba encerrado el pequeño. Al término de todo, el padre Juan intentó comunicarse a la ciudad más cercana. Para eso eran las 6 de la tarde, cuando decidió bajar hasta el pueblo con la intención de llamar. Pasó algo de tiempo, cuando de pronto los presentes se retiraron asustados a sus casas, mientras que unos cuantos decidieron quedarse a presenciar tal fenómeno antinatural. El sacerdote no tuvo éxito de comunicación. Por alguna razón la llamada no entraba y al intentarlo varias veces decidió regresar a la iglesia. Con el paso de las horas, no sabían qué hacer ante una situación de esa magnitud. Miguel permanecía dentro de la habitación haciendo ruidos extraños. En el interior de la iglesia, las imágenes santas estaban todas de cabeza, incluyendo el Cristo de madera. Don Sixto intentó acomodarlas, pero era inútil.
Al día siguiente se hizo un intento más por llamar a la ciudad cercana para dar aviso al obispo. Sin embargo, no tuvo éxito. Así pasaron los días, mientras que las personas estaban muy asustadas, pues en las noches oían llantos, voces y ráfagas de vientos. El padre Juan había decidido viajar hasta la ciudad para dar aviso. Para ello pidió prestada una mula de carga y estaba decidido a salir a la mañana siguiente. Así transcurrieron algunos días, sin noticias del sacerdote, pero en una noche de tormenta, cuando los relámpagos iluminaban el cielo y el viento aullaba como lobos en la lejanía, el demonio convenció a Miguel de que era hora de escapar. Miguel, con los ojos brillando de una luz antinatural, asintió. Empujó las pesadas puertas de madera con una fuerza que no era suya y salió corriendo bajo la lluvia torrencial. La iglesia, que una vez fue su refugio, ahora se desvanecía en la oscuridad detrás de él. El pueblo nunca volvió a ser el mismo después de esa noche. Algunos dicen que Miguel fue visto en las sombras moviéndose con una agilidad sobrenatural. Otros susurran que la iglesia está maldita, un lugar donde la línea entre lo sagrado y lo profano se ha roto. El sacerdote Juan jamás regresó. Intentaron comunicarse para hallarlo sin tener rastro alguno de él. Don Sixto, preocupado, no supo qué hacer. La iglesia no podía seguir siendo el punto de reunión de los fieles porque ya estaba maldita y condenada por el demonio que poseyó Miguel. Fue así como el recinto que una vez fue sagrado se cerró para siempre, prohibiendo a cualquier persona atravesar sus muros. Sin embargo, a partir de ese acontecimiento, el pueblo sufrió una crisis de enfermedades, las cosechas no se lograron y desastres naturales azotaban lo que quedaba de la comunidad. Algunas personas pensaban que el pequeño Miguel había dejado esa maldición como castigo, y otras más aseguraban que la única manera de librarse de todas esas pesadillas es averiguar qué sucedió realmente con el niño y por qué ese demonio controlaba su cuerpo. No obstante, pasó mucho tiempo sin que nadie pudiera hacer nada por el pueblo. Por esa razón las personas huyeron a otro lugar más seguro, dejando a su paso lo que era su hogar. Y así, la leyenda del niño poseído que escapó de la iglesia se convirtió en un cuento para asustar a los niños traviesos. Un recordatorio de que hay cosas en este mundo que es mejor dejar en paz.